de cómo llegaste allá a Estados Unidos a trabajar y todos los desafíos y eso un poco lo que comentaba al principio de esas diferencias también que uno se encuentra cuando trabaja en equipos de otras culturas, porque puede que no sea ni bueno ni malo, pero son diferencias, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo partí por la inquietud, para hacerlo más corto, por la inquietud del idioma. Inglés no era el idioma que yo tenía fortalecido en la vida, así como que siempre me costó, la universidad me costó demasiado. Entonces hubo un tiempo en que yo decidí ya volver a estudiar el idioma y tratar de lograr aprenderlo bien y hablarlo bien. Entonces, dado eso, en los trabajos que yo estuve buscando formas de poder seguir con el inglés. Y yo trabajé en un lugar que se llamaba Yalea, el cual decía que si uno está inmerso en el idioma, era mucho mejor y más rápido aprenderlo. Entonces, dado eso, yo dije, bueno, para aprender el idioma, yo tengo que vivir en el lugar. Entonces, empecé a buscar las formas de poder trabajar en distintos países de habla inglesa y justamente se da la opción de que una de las opciones era irme a estudiar inglés y luego ponerme a buscar un trabajo. Esa era la opción más complicada, pero a algunos les sirve, a otros no, porque la otra también es que como que uno encuentre trabajo desde Chile y le puedan dar la visa y se vaya directamente con trabajo. La otra es, por ejemplo, que uno ya esté trabajando en un trabajo de Chile y le hagan traslado a un país. Y eso también es otra opción. Pero yo tomé como, no la más complicada, sino como un poco más la más arriesgada, por así decirlo, que es la diferente, que es como renunciar a su trabajo, tomar un curso de inglés en el país, que en este caso fue acá en San Francisco, y buscar trabajo mientras estaba estudiando. Sucede que ahí encuentro un trabajo para front-end engineer. Y de las primeras cosas que uno tiene que percatarse, ya cuando se tiene trabajo, es el tipo de, cuando se está buscando un trabajo, es el tipo de visa. Por ser chilena, nosotros tenemos la H1B1, que es una visa muy distinta a la H1B. Es mucho más barata, hay 1.500 cupos parece, pero los cupos al final al cabo nunca se llegan. Entonces no hay lotería, como pasa con la H1B. Y el precio es mucho más barato. Entonces, por ese lado, cuando uno empieza como todo este camino a buscar un trabajo en el extranjero, acá en Estados Unidos, tiene que decirle a los reclutadores especialmente que va por la visa H1B1, porque ellos van a seguir buscando tener una visa por la H1B, y que eso es que con lotería, y es mucho más difícil. Por lo tanto, es casi, debes tener mucha suerte de que sacas en la lotería, porque hay ciertas fechas que se puede postular y todo eso, y es más complicado. Entonces, primero hay que tener consciente de que hay que postular solamente a los trabajos que pueden hacer sponsor de la visa y avisarles de esta visa. Entonces, porque ahí se reduce mucho el campo de los trabajos a donde uno puede postular. Entonces, esa es una limitante que es bastante grande y a veces puede ser un poco frustrante porque puede haber 100 trabajos, pero de esos 100 trabajos solamente 10 permiten hacer el proceso del sponsor de visas. Y posteriormente viene la parte de empezar la entrevista. Y para empezar la entrevista, una de las mayores complicaciones y barreras que yo encontré fue el idioma. Porque en Chile uno está acostumbrado a como hablar a los chilenos, por así decirlo, a los españoles y simplemente uno se comunica técnicamente en español, si bien a veces uno ocupa ciertas palabras en inglés o mezcla las palabras en inglés como puchear o comitear y cosas así, dar su punto de vista en otro idioma a veces puede ser muy complicado si no hay como una preparación anterior. Buen tema. Y sobre todo pensando en lo que hablabas al principio de la visa, es interesante conocer eso porque de hecho me da la impresión que en pandemia o previo pandemia había como más apertura en general
como a las personas, por ejemplo, que trabajaran remoto. No sé si es lo mismo, pero parece que también, no estoy tan clara si es que también tienes que acceder de alguna manera a alguna visa o algún tipo de trámite, aunque trabajes desde tu propio país. Creo que ya no es tan simple como pudo ser antes. No sé si eso lo viste de alguna manera cuando evaluaste trabajar para allá, si evaluaste también la opción remota o posterior o algo así. En general, como yo estaba muy pensando en irme al lugar a aprender el idioma, por todo esto de como inmersión en el idioma, nunca evalué trabajar remoto hacia otro país, sino trabajar así presencial o remotamente, pero en el mismo país, de tal forma que estuviera como eh, expuesta a la cultura. Claro. Entonces, en ese sentido, hay dos cositas, porque, por ejemplo, hay ciertas empresas que no les gusta contratar remotamente en otros países porque tienen que ver todo lo legal correspondiente al pago. Entonces, tienen que ver, por ejemplo, lo de la ISAPRE, lo de los seguros y todo eso. Y por eso a veces, cuando no tienen hecho como la rúbrica, por así decirlo, ellos deciden no trabajar con ciertos países. Una vez que ellos ya instauran, como por ejemplo trabajar con un país y ya se saben las leyes y todo eso, es cuando ellos ya pueden empezar a hacer el proceso de trabajar con la gente en remoto en ese lugar. Pero para el caso de las visas, pasa mucho que uno puede trabajar con visa y de forma remota, pero tienes que estar en el país. En ese caso, yo empecé a trabajar en pandemia, o a finales de pandemia, o como que no me acuerdo muy bien, pero trabajaba remoto, pero dentro del país. Entonces, si bien estaba con visa, estaba en Estados Unidos, pero trabajaba remoto para la compañía. Nada, perfecto. Genial, genial. Genial experiencia eso de conocer también personas de Chile que tengan esa oportunidad de trabajar desde allá. Y bueno, la idea de esta conversación también es ahondar un poquito más en esa experiencia. Y aquí voy a dejar un saludito que nos dejó Daniel. Saludos, Filipa y Carolina, aquí acompañándola en un nuevo programa. Ahí saludos a Daniel, que también nos estuvo acompañando, si recuerdo bien, la semana pasada cuando estuvimos conversando con Javiera de Fahrenheit, la chica de los videojuegos. No sé si la viste ahí, Filipa. Estuvo también entretenido ese episodio. Ahí dejo invitada a las personas que revisen el live de la semana pasada también. Oye, y pasando a como a esos detallitos de tu experiencia trabajando fuera, y bueno, también insto a las personas que si les van surgiendo dudas o han tenido experiencias trabajando para el extranjero, que también nos comenten para que podamos ir ahí comentando entre todos. Pero mientras se animan a preguntar o comentar, te aprovecho de consultar, Filipa, para ti, ¿cuál ha sido el contraste más marcado que has experimentado de cultura organizacional de Chile, que tú tuviste igual experiencia trabajando acá en Chile, versus la experiencia allá en Estados Unidos? Bueno, hay dos cositas. El primero, la cultura en general es mucho más cerrada, por así decirlo. Comúnmente en Chile, cuando uno ve y interactúa con sus compañeros y compañeras de trabajo, se tiende uno a saber mucho más de la vida de la otra persona. Pero acá es mucho más hermético todo. Se valora harto la privacidad y también todas las tendencias que la persona puede tener. Por ejemplo, una de las cosas que yo vi en ambos trabajos que he estado es que tienes como un instructivo en video que tú tienes que ver sobre cómo tratar a las personas. Por ejemplo, qué se considera un acoso, qué se considera como harassment, qué se considera como algo que no debería hacerse y que uno puede denunciar en HR como en recursos humanos. Y dado eso, es que se produce que también la interacción con sus compañeros sea como más respetuosa. Eso no quiere decir que en Chile la interacción no sea respetuosa, pero
Por ejemplo, relaciones entre compañeros es algo que está sumamente, no se puede hacer. Por ejemplo, también hablar sobre, mencionar alguna tendencia, ya sea religiosa o una tendencia sexual como broma, eso tampoco, eso también puede ser algo que una persona vaya a echar y diga, ¿sabes? Esta persona me está haciendo bullying, por así decirlo, o harassment, que es como me está como molestando, por así decirlo, y eso puede ser causal de despido. Perfecto. Es como el acoso laboral, ¿no? Que ahora se habla más de eso acá. Creo que ahora está un poco más normado que hace algunos años, pero probablemente no al nivel que comentas tú. Claro, sí, y yo en algún momento tuve oportunidad de trabajar en un equipo que eran personas que estaban en Estados Unidos, pero eran personas de distintas nacionalidades, y a mí me sorprendía, bueno, una de lo que dices tú, como eran muy respetuosos, que no hacían como distinción en si estabas hablando entre mujeres, hombres, o sea, para ellos todos eran distintos profesionales dando su opinión. Uh-huh. Y la otra cosa que me sorprendió es que no se hablaba nada personal, como que ya, hoy día hay que hablar de la arquitectura del sistema de buscador, no sé qué, y ya, directo a eso, no era así como, hoy, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Como que uno está acostumbrado a eso acá, allá van directo, ¿lo mismo te pasa a ti como experiencia? Sí, de hecho, es muy fácil no saber nada de la vida de tus compañeros, más como, oh, ¿cómo estuviste? ¿Qué tal el fin de? Y es como, sí, bien, descansé y ya directo al trabajo. Como que la regla de 9 a 5, que es como desde la hora que se entra hasta la hora que se termina de trabajar, es como bastante importante, aunque la mayoría de la gente tiende a trabajar mucho más acá. Y lo otro es como protegerse, porque al fin y al cabo, cuando tú comienzas a hablar mucho de tu vida, también puede ser razón de como de que puedes estar trabajando mal o haciendo cualquier cosa que no esté correcta. No, mira, como que se ve como esa parte, como que se ve así. También lo otro, hablando como la cultura organizacional, dentro de la cultura se valora mucho lo que son los valores, pero en general se sigue mucho lo que es la visión y la misión de la empresa, y comúnmente se tienen los valores. Entonces uno dice, ya, siguen el valor de, por ejemplo, un porcentaje mejor cada día. Eso quiere decir de que, por ejemplo, tú como persona valoras el estar progresando día a día.